Muy buenas noches, 26 de diciembre, bienvenidos a Día de Cierre. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo pasó la Navidad? Muy bien, muy tranquilo. ¿Festejó, escabió? Festejé, escabié, festejé cumpleaños, todo junto, todo derechito. Muy bien. ¿Vos cómo la pasaste? Yo muy tranquilo, con mi familia, tomé un poquito de champán, de forma moderada. Muy tranquilo, Muy para tranquilo. tratar de perder el freno a mano y no terminar herido. Lucas, se va terminando, ya estamos. Se va termina el terminando, año. ¿ya está liquidado? ¿Lo anunciamos? Es el momento más feliz para la gente, que es cuando no estamos al aire, claramente. Así que Quedan 4 días. 4 días. 5, vamos a ponerle, para darle un changüí. ¿Lo liquidamos? ¿No va a pasar nada en esto? ¿Te animás? O... No, no me animo. No te No me animás, animo. ¿viste? Este No me animo. síndrome de diciembre que tiene Argentina. Y avisando eso, se lo venía diciendo el señor Lucas Morando, otra vez le voy a tirar el centro y el elogio. Está casi confirmado que la línea de subte... Exactamente, a partir de enero no va a haber subtea, por lo menos por 15 días, como máximo por 2 meses. ¿Por qué? El año que viene, 1 de diciembre de 2013, el subte argentino cumple 100 años. Fue el primero de todo el hemisferio sur. Esos mismos vagones que se inauguraron hace 100 años son los que están funcionando todavía. En ningún país normal los vagones duran 100 años, hay que sacarlos. Y aparte por un problema de electricidad, porque se compraron vagones nuevos que obviamente no funcionan con la electricidad de los rieles que hay en la línea A, así que hay que cambiar todo el sistema eléctrico y sacar a los vagones. Así que por lo menos por 2 meses no va a haber vagones. Y me animaría a decirle, señora, que preste mucha atención en enero porque va a haber grandes novedades con el subte que no solo tiene que ver con la línea A. Y no podemos decir más nada. Y se da una situación muy particular. Hoy antes de venir estaba leyendo ahí las redes sociales. Se da que el kirchnerismo, o gran parte de los representantes del kirchnerismo, empiezan a criticar a Macri por sacar la línea A. O sea, es insostenible. Hay, como dice Lucas, vagones de 100 años que hay que sacarlos. Y no solo que van a trabajar con otro sistema de electricidad, sino que deben consumir el doble de lo que consume un vagón nuevo, teniendo en cuenta todos los grandes problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires en términos de infraestructura, en términos energéticos. Nosotros estamos para arrancar ya el programa del día de hoy. Está con nosotros el diputado nacional Manuel Garrido, ex fiscal de investigaciones administrativas. Vamos a hacer una entrevista distinta, de fin de año. Sí, sí. De fin de año. Yo tengo miedo que nos haga una auditoría interna, que venga acá y nos empiece a tirar los números del programa, vos te llevas esta, vos la otra, así que vamos a tener cuidado. Vamos a tener con mucho cuidado para tratar de ver lo que terminó en el año, para hacer un par de preguntitas de esas que nos gustan a nosotros y a partir después que nos diga qué va a ser el año que viene, qué se viene, dónde va a estar ahí rosqueando. Bueno, estos días de cierre, presentamos el programa y seguimos. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Elegís la caja. Elegís seguro. Había una vez un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas. El municipio. Seguimos en día al cierre, como anunciamos, está con nosotros el diputado nacional Manuel Garrido, Sí. ex fiscal de investigaciones administrativas. Tipo que vamos a tratar de desentrañar hoy en el programa. Desentrañar, está tirando recién un panorama sombrío sobre un curso que va a hacer Sí, ahora sobre un evento muy con sedes polémicas. ¿Dónde vamos a contarle a la gente? Vamos a contar a la gente. A ver. ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? Bueno, en febrero hay un Congreso Mundial de Anticorrupción en el sudeste asiático y voy a ir a exponer sobre algunos de los temas que en Argentina son tan habituales. ¿Qué seguís? ¿Y allá hay corrupción? ¿Dónde vas? En todos los países hay corrupción, Bueno, pero es lo como que yo acá. digo siempre. En el sudeste asiático hay varios países que han encarado reformas y acciones en contra de la corrupción.
Y bueno, y muchas de esas iniciativas algunos otros países han tratado de modificarlas, pero bueno, eso... Nosotros tendemos a, quizás con la pregunta que hace Lucas de si hay corrupción en esos países, es natural que uno tiende a pensar eso. Y yo tomo como ejemplo, ahora cuando estuve en Estados Unidos haciendo también transparencia de gobierno, en una beca sobre eso, uno preguntaba, yo representante de Tanzania, vos decís, olvídate, son países no solo más democráticos, sino que incluso más transparentes que la República Argentina. Mira, hay mucho... Y uno tiende a creer que son tribus que están saltando, y la verdad que no. Bueno, hay mucho prejuicio. El argentino por lo general tiene un prejuicio lamentable que siempre se da de cierta actitud condescendiente frente a otros países, inclusive dentro de la propia región. Y en materia de calidad institucional, digamos, la queja o lo que uno lamenta es que la Argentina se haya quedado paralizada y otros países muy cercanos o que están en el mismo continente han venido trabajando, quizás no muy rápidamente, pero sí sostenidamente aplicando reformas. Por ejemplo, sucede en Chile, sucede en Perú, sucede en México, es decir, ha habido avances en materia de calidad institucional, de acceso a la información, de oficinas de prevención de la corrupción, que la Argentina, digamos, no acompañó. La Argentina se quedó en esto claramente desde el año 2003. La Argentina se mantiene sin ningún tipo de política pública en esta materia. Y bueno, y los demás países han avanzado. Nosotros seguimos hablando con esa superioridad y la verdad que, por lo menos en esta materia, es una muestra de ignorancia. ¿Qué es lo más urgente que se necesita? Mira, lo que está necesitando Argentina rápidamente para intentar encarar una... Mira, lo primero que se necesitaría en materia de transparencia es una voluntad política de hacer algo. La Argentina ha mantenido algunas estructuras, como por ejemplo la Oficina Anticorrupción, pero que están en una situación de semiparálisis. Y de hecho, la Argentina, por ejemplo, una cosa paradójica de este año, el jefe de gabinete mandó una carta a una iniciativa que se llama el Gobierno Abierto, que patrocina entre otros Brasil, diciendo que el gobierno nuestro estaba comprometido con la lucha contra la corrupción y con el acceso a la información. Una de las condiciones para ingresar a esa red es tener una ley de acceso a la información. La Argentina no solamente no la tiene, sino que además el oficialismo dejó caer la media sanción, el proyecto que tenía media sanción del Senado, y eso pasó ahora, pasó este año, lo que muestra la falta de intención y la falta de voluntad de hacer algo en esto. A ver, Manuel, la gente que sabe dice que en los 90 los jueces funcionaban como un escudo de la corrupción y hoy que funcionan como una lanza para que el gobierno pueda hacer lo que quiera. Es decir, los jueces están a favor de hacer lo que el gobierno quiera. ¿Cómo juega la justicia en el tema de la corrupción? ¿No es parte de la raíz del problema? Bueno, la justicia, es parte de la misma realidad institucional, es decir, dentro de la misma estructura judicial hay jueces que participan del fenómeno de la corrupción, pero después hay otra serie de vicios o de problemas institucionales que tienen que ver con la debilidad o la fragilidad de ciertas áreas de la justicia, o que tienen que ver con la excesiva cercanía entre el poder político y el poder judicial. Hay varios, no es un fenómeno que uno pueda decir, bueno, el problema es la corrupción. En realidad, la administración de justicia en la Argentina tiene varios problemas, y eso también es la consecuencia de la falta de políticas judiciales, porque de hecho ahora el gobierno se llena la boca hablando de que va a democratizar el Poder Judicial, y hace 10 años que están gobernando, y la única política judicial que aplicaron fue modificar el Consejo de la Magistratura para poder nombrar o evitar que se remuevan a jueces afines. Y esta cercanía entre el poder político que se origina a partir de esta composición del Consejo de la Magistratura y también de cosas de las que deberíamos avergonzarnos, el hecho de que sea conocido, sea público, que haya acomodos en los concursos en el Consejo de la Magistratura, y vienen a hablar de democratización cuando se sabe que los que son afines al gobierno muchas veces tienen los temas antes de dar examen. La Argentina avanzó con la reforma del 94 en este tema, buscando mayor calidad institucional, estableciendo un piso para que los jueces tuvieran cierta calidad, y después en la práctica esto se viola repartiendo los temas que se van a tomar en los exámenes. Esto la verdad que es vergonzoso desde todo punto de vista. Apuntando a eso y lo que decía Lucas de si la justicia funciona como una suerte de punta de lanza o escudo, yo tengo una teoría que indica que aquel juez que está
o comprometido con el gobierno nacional o presionado por el gobierno nacional, tiene el facilismo de decir, si no encuentra al funcionario en calzoncillos, con la foto, en la mano, en la caja fuerte, sacando plata, si no tiene esa foto, no hay forma de comprobar el delito. Como que no todo eso con términos de faltas de mérito, el tema caso vudú, es como que si no está, no encuentra el nombre, las fáciles y bueno, las pruebas no son contundentes. Mira, hay un dato cierto de la realidad argentina que tampoco es atribuible a este periodo de gobierno, que es que en general los jueces, y sobre todo los jueces federales, que son los que juzgan al poder político, digamos, la actuación de estos jueces respecto de los funcionarios que están en el gobierno nunca fue significativa, ni ahora, ni en la década del 90. Por lo general, si ustedes analizan las causas, van a ver que las causas son larguísimas, que terminan por lo general en nada, o cuando se avanza en alguna causa es para perseguir a funcionarios que ya no están más en el gobierno. Entonces, este es un dato de la realidad y no tiene tanto que ver con las presiones. Yo no hablaría de presiones cuando hablamos de la justicia federal. En realidad, el problema más serio de la justicia federal es el contacto excesivo con el poder político. Y ahí no hay presiones o amenazas. Así que todos los jueces federales hablan con el gobierno. Sí. Digamos, nadie puede alegar seriamente que tiene miedo del gobierno. En realidad lo que hay son transacciones más o menos encubiertas. De hecho, cuando la Argentina hace poco fue evaluada por el Comité de Seguimiento de la Convención contra el Soborno Transnacional, o sea, sí, en una convención que son convenciones contra la corrupción. Uno de los capítulos de la evaluación manifiesta la preocupación por el excesivo contacto, por la promiscuidad que existe en la Argentina entre el poder político y el poder judicial. ¿Cómo estamos con respecto a otros países? En la escala, en el corrupciómetro. Bueno, mirá. Yo sé que es difícil, pero debe haber una escala. Mira, la Argentina tiene una... O en la región, de última para achicarlo. Bueno, la Argentina, digamos, esto es algo constante, tampoco se le atribuye... O sea, la responsabilidad del gobierno es no tener políticas y aprovecharse de esa situación. Lo cierto es que la Argentina, en las evaluaciones que tienen que ver con la percepción de la corrupción, sí, siempre está peor que otros países de la región. Está peor que Uruguay, está peor que Chile, está peor inclusive que Perú. Bueno, de hecho ustedes saben, ustedes saben que en Brasil, que es un país que tenía más o menos niveles semejantes a la Argentina, últimamente la presidenta Dilma Rousseff ha tomado acciones concretas, ha removido muchos funcionarios del gobierno por casos de corrupción. La Corte Suprema de Brasil sancionó y aplicó condenas a un caso famoso de corrupción, de sobornos del Congreso en el caso del Mensalao, cosas que acá, por ahora, digamos, no han pasado. ¿Porque somos todos chantas que hay tanta corrupción acá? ¿Es inherente a la sociedad o tuvimos mucha mala suerte en los últimos 120 años? No, a ver, no es un tema, a muchos les gusta hablar de que es un tema cultural, como si fuera algo inevitable. En realidad, el argentino, digamos, tiene una actitud en general de eludir la ley. Siempre hay una brecha importante entre, digamos, que es una situación de anomia, pero eso se modifica. De hecho, cuando hay eficacia en la detección o en la persecución, la gente tiende a adecuarse y a aplicar la ley. Lo que no hay acá es una actitud firme desde los poderes públicos para perseguir esto, para ver esto como un problema y para perseguirlo y sancionarlo. ¿Vos estás de acuerdo con una intención que hay, muy tímida, pero también una idea de que una posibilidad o una idea concreta para poder combatir la corrupción es que existe un fuero que lo único que se dedique sea a investigar los casos de corrupción? O sea, sacarle a los jueces federales que tienen que investigar narcotráfico, estafa y además ponerse a ver sino dedicar jueces que se dediquen exclusivamente a investigar funcionarios. ¿Crees que ayudaría eso? Mira, yo creo que en realidad habría que pensar desde otro punto de vista la cuestión y pensar en que los fiscales tienen que investigar los hechos de corrupción o cualquier otro delito. Esa es otra ustedes me preguntaban sobre reformas pendientes. La Argentina está atrasadísima en lo que tiene que ver con el sistema procesal penal para cualquier delito. Recién acabamos de modificar una reforma a la ley de trata.
Y una de las cosas que decía el fiscal que persigue la trata de personas era, con este código procesal nosotros no podemos perseguir ni sancionar eficazmente a nadie. O sea que es un problema que se da respecto de muchos otros delitos, y eso implica una modificación del código procesal, implicaría que haya más especialización en los fiscales, que los fiscales sean los que investiguen. Pregunta, se supone que el Código Penal se está tratando y marzo, abril del año que viene se va a empezar a avanzar con una reforma, ¿o no? ¿O todo El Código Penal, pero no el procesal penal. El Código Penal, está bien que se reforme el Código Penal para darle más racionalidad a la legislación penal, que es un desastre, porque las presiones de ciertas campañas de ley y orden han llevado a que el Código Penal argentino sea algo imposible de entender, que está diseminado en un montón de normas, y en realidad lo que va a aportar, lo que se está discutiendo es mayor racionalidad a la legislación penal. Pero eso no modifica la forma en que se va a investigar. Lo mismo pasó con la reforma de la ley de trata. Si piensan que la impunidad se va a acabar con modificar un artículo del Código Penal, no es así, porque lo que hay que trabajar es en la modificación de la legislación procesal, en cambiar la cabeza de los policías. O sea, ¿cómo laburan los fiscales que investigan, digamos? Los fiscales y la policía. O sea, la policía que asiste a esos fiscales en la investigación. Entonces tiene que ver por cambiar la mentalidad, por cambiar la capacidad y la eficacia en esa investigación. Entonces, modificando esa respuesta automática de cambiar la legislación penal aumentando penas ha demostrado ser ineficaz y no funciona en ningún lugar del mundo. Esto requiere un esfuerzo más sostenido, aplicar más recursos y buscar más eficacia. Vamos a una pequeña tanda y seguimos con Manuel Garrido. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. Vos también podés cuidar a tu propia gente. Como conductor de patrullas municipales, podés formar parte del programa de protección ciudadana. Estamos convocando personal retirado de Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad para trabajar en San Miguel. Podés inscribirte en el municipio Sarmiento 1551, planta baja, o llamando al 4667-2120, de 8 a 14 horas. Municipalidad de San Miguel, Gestión Joaquín. Bueno, seguimos en día de cierre con Manuel Garrido. Manuel, yo tengo una pregunta para romper un poco el hielo y cambiar un poco de tema. ¿Cómo es la vida de un diputado? Yo imagino que la gente en su casa se debe preguntar cómo vive un diputado. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora come? ¿Va al Congreso todos los días? Bueno, la vida es No te incomodes con la pregunta. Relajate, abrite a nosotros. ¿Estás casado? Vamos a empezar por lo... Come asado. No, si sos casado. ¿Estás casado? Yo soy casado, sí. Perfecto, o sea, no hablamos de tengo mujeres. 2 hijas. Me levanto temprano a llevar a la más chica al colegio. Sí. Divido con la madre esa tarea. O sea que no voy todos los días, pero sí varios días la llevo al colegio. Y después, al Congreso voy todos los días. Sí. Además soy docente, o sea que además doy clases en la universidad. ¿A quién entras al Congreso? Y al Congreso... 3 de la tarde, por no, a las 10 de la mañana, más o menos. Pero a lo quizás lo que Además, pregunta de lo que la gente piensa o que el ciudadano que está mirando dice estos diputados, que nadie los controla. Claro. O sea, si a vos no tenés ganas de ir nunca, en toda la semana, y caer solamente para la sesión, si tenés ganas. Bueno, pero eso, eso se puede controlar entrando en la página web de la Cámara. Hay 2 cuestiones. Primero, que ustedes son periodistas y deberían tener esa información o hacerla pública. No te la dan. Bueno, eso se puede conseguir. Y de hecho en la página web... Me gusta, eso se puede conseguir. En la página web hay información sobre la asistencia a las sesiones, sobre las votaciones de cada diputado. Y bueno, esto ¿Pero hay algún registro que vos vas, por ejemplo, al Congreso? ¿Pasás una tarjeta? De que entraste, un molinete, el lunes, que no hay sesión. Hay registro
digamos, un periodista podría pedirlo. Por eso es muy ¿Pero cómo es importante. el registro? ¿Que es un molinete? ¿Una tarjeta? Hay una tarjeta, para poder entrar al edificio, hay una tarjeta que acciona un dispositivo con el cual uno puede ingresar y usar el ascensor, etcétera. O sea, hay un señor que tiene la O sea lista que queda de... registro. Si ustedes van a buscar los registros electrónicos de la asistencia al Congreso, eso está. Bueno. Es más, cuando uno ingresa, digamos, yo al principio me sentía medio intimidado porque tengo un número de código que tiene cada uno de los legisladores. Entonces, cuando no entro por el acceso automatizado, hay una persona en el ingreso que tiene una especie de walkie-talkie que comunica a una central que ingresó, yo soy el número 53, ingresó el 53, o sea, primero no sabía que tenía el 53, después me di cuenta que era el 53, pero eso queda registro ahí. Claro. Y, digamos, sí es verdad que hay que mejorar los niveles de visibilidad del funcionamiento del Congreso. O sea, esa información debería ser más accesible, claro, y cualquiera debería poder acceder a eso. Hoy en día ha mejorado la visibilidad de esa información. Si ustedes entran a la página web de la Cámara de Diputados van a tener algo de información. Debería ser mucho más. Pero bueno, es uno de los problemas por los cuales, o derivados de la falta de una ley de acceso a la información. ¿A qué hora te vas de Congreso? Depende de los días, pero por lo general tarde. 6 de la tarde. No, mucho más. Mucho más. Me consta, en este caso me consta. Y los días de sesión, bueno, y los días anteriores a la sesión también uno se queda hasta mucho más tarde porque se queda preparando el material el discurso sesión, que va a ser el día siguiente. ¿Y en general tus colegas hacen lo mismo que vos? ¿Llegan a las 10 y se van a las 9 de la noche? ¿O vienen...? Mira, eso es variado. Hay muchos que están mucho tiempo. Denuncialos al aire, vamos. No viene nunca. No tiene sentido eso. También varía la modalidad según que los diputados sean del interior o de la capital. Porque con el curro de que viajan a... No es un curro, no es un curro. Los diputados tienen que estar cerca de sus representados y por lo tanto los diputados del interior suelen viajar mucho y están en sus provincias durante una parte de la semana, lo que es lógico. Van menos, digamos, al Congreso. Claro, van menos al Congreso porque a su vez, digamos, tienen que estar en contacto con la gente que los elige y que les hace reclamos y demás. O sea, que no es un curro, sino que es parte de un fenómeno de la realidad. Corporativista. Claro, se puso corporativo. Pasó el año 2012, vamos a decir, tu primer año completo como legislador nacional. Te desayunaste de un montón de cosas que no sabía cómo funcionaban. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué fue lo primero que dijiste? Esto es bienvenido al Congreso de la Nación? A ver, mirá, el año para mí fue bastante interesante por todo esto, porque bueno... Todo era nuevo. Claro, el aprendizaje de cómo funciona, digamos, un poder del Estado, que justo es el único en el que yo no había trabajado. A ver, a mí que me hayan sorprendido cuestiones del Congreso... a ver, este año el Congreso trabajó mucho. Sí. Así que, digamos, Justo me tocó a mí, dijo. No, a ver, lo que por ahí me llamó la atención es la manera en que el Congreso legisló este año. Digamos, uno tenía una idea de que de que hay más deliberación en el Congreso. O sea que es como una auditoría, que no se discute nada, eso te sorprendió. Claro, se discute poco, digamos. Se discute poco y después hay cosas que uno no, por lo menos desconoce desde afuera, que es cómo se maneja la agenda del Congreso, porque uno tiene la idea y de hecho desde la sociedad civil se hacen muchos reclamos sobre por qué no se trató determinado tema y hay ciertos lugares clave en el Congreso que son los que influyen para definir la agenda. Las comisiones importantes están todas Sí, aparte los presidentes de las comisiones tienen un poder muy importante para definir cuál es la agenda. Claro. Entonces, de repente uno presenta un proyecto y ese proyecto no entra nunca dentro del tema, porque aunque el reglamento garantiza que juntando una serie de firmas uno puede obligar a poner el tema en la agenda, pero el tema se pone en la agenda y igualmente no se trata, se difiere para más adelante. Hay toda una ingeniería... Hay toda una manera consolidada en donde, por eso es muy importante quién tiene la mayoría en el Congreso, porque esa mayoría incide en quienes manejan esas comisiones y cuando un partido solo tiene toda esa decisión, en definitiva se trata solo de lo que ese partido quiere. Si hubiera más equilibrio en la composición de la Cámara, esto obligaría a un intercambio y habría muchos otros proyectos planteados por otros sectores que serían considerados o merecerían tratamiento. Ustedes, por ejemplo,
una de las facultades más importantes que tiene el Congreso, que es pedir informes al Poder Ejecutivo, este año el Congreso no trató ni un solo pedido de informes. No hubo ni un pedido de informes en el Congreso. Otra cuestión que también me sorprendió... El Congreso no pidió informes al Ejecutivo. Al Ejecutivo jamás. Raro Solamente cuando vino el jefe de gabinete, que también es otra cosa que sorprende, porque la Constitución establece que tiene que ir una vez por mes alternando las cámaras. Y el jefe de gabinete este año fue solamente 2 veces al Congreso. Una a la Cámara de Senadores y una a la Cámara de Diputados. No es un tema de ocupación, es un tema de falta de equilibrio de poderes, un tema de falta de diálogo, es un tema de falta de visibilidad y de discusión de las políticas públicas. El Congreso no es nada más una máquina de legislar. En la campaña tuve una discusión con un competidor en la lista oficialista que decía que la función del Congreso es dictar leyes, lo cual es una visión paupérrima de la función del Congreso. El Congreso tiene una función de debatir las políticas públicas y eso no está pasando. ¿Vos crees que Cristina y el gobierno le tienen cierto desprecio al Congreso? ¿Que les gustaría que no existiera para poder gobernar bien o mal con las ideas que ellos tienen sin que nadie rubrique esas ideas? Mira, la actitud, yo no hablaría de la palabra desprecio, pero la actitud y la manera en que se maneja la relación del Ejecutivo con el Congreso es una actitud de no valorar la otra dimensión del Congreso, no la dimensión operativa de eficacia. Evidentemente hay una mentalidad que pone por sobre todo la velocidad en encarar determinadas acciones de gobierno, pero también es una manera de ejercer el gobierno muy peligrosa, porque el debate público de alguna manera apunta también a controlar o a mejorar esas políticas públicas, y acá el gobierno piensa que tiene la posta, que no hay nada que discutir ni siquiera con los legisladores propios que están en el Congreso, y eso en definitiva termina siendo una democracia con un contenido muy pobre, sin debate, sin exposición sobre las razones de determinadas políticas, sin la posibilidad de mejorar determinadas políticas, sin la posibilidad de intercambiar ideas y generar un espacio que hoy no existe. O sea, el Congreso funciona, la mayoría oficialista en el Congreso funciona como un engranaje muy afiatado, muy veloz, acrítico, de aprobación de las cosas que manda el Poder Ejecutivo. Manuel, vos recién hablabas del equilibrio en el Congreso de Nación. Se viene el 2013, ¿crees que ese equilibrio puede aparecer? ¿Puede que el gobierno puede perder lugares, que la oposición puede ganarlos, que es el momento? Bueno, la aspiración de uno es que las fuerzas políticas de la oposición, en particular la Unión Cívica Radical, tenga un desempeño que mejore la representación en el Congreso. Que arranque, ¿no? Sí. Y que esto... Estoy chicaneando, ¿no? Esperaba que ibas a decir una respuesta. No, a ver, el radicalismo es la primera minoría dentro de la Cámara de Diputados, también dentro del Senado. 30 segundos, si vas a empezar a explicar la interna del radicalismo, no nos vamos más. Pero están como el motor, ¿viste? No la interna, pero este año el radicalismo cumplió un papel muy importante en algunas cuestiones puntuales de funcionamiento del Congreso, porque no todo fue voluntarismo o voluntad del Poder Ejecutivo. Todos saben que... Pregunto porque no aparecen en ningún lado, ¿viste? Todos los candidatos... No hay presidenciales este año, 2015. Hay legislativas. Un poquito, ¿no te gustaría ser peronista en estos momentos, la verdad? Un poquitito. ¿Por qué? Te pregunto. Pero dijo que no, dijo por qué. Me quedo con esa. Manuel, gracias por estar en día de cierre. Nosotros nos vamos despidiendo y nos encontramos ya el miércoles que viene en el primer programa del año. Exactamente, que tengan feliz año. Gracias, Manuel. Chao, hasta luego.